Bienvenidos a la clase de Ciencia Política de grado décimo, quien les habla el mediador Carlos Andrés Rodríguez. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que lleva por título el Convenio de Ginebra, el cual lo vamos a abarcar mediante 5 ítems bastante importantes. Iniciaremos con una pequeña reseña, pasaremos a mirar el protocolo 1 de Ginebra, el protocolo de Ginebra y la postura que deben tener los estados para garantizar el derecho internacional humanitario. Asimismo, lo aterrizaremos en el derecho internacional humanitario, cómo se ha implementado y cómo se ha llevado en nuestro país. Bienvenidos. Tenemos que iniciar mencionando que los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, protegen a las personas que no participan en las hostilidades civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, es decir, los heridos, los enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, entre otros más. Cabe resaltar que estos convenios también hacen referencia a que en 1949 una conferencia diplomática internacional sobre la base de los tratados anteriores para la protección de las víctimas de las guerras revisó y actualizó estos instrumentos creando 4 nuevas convenciones constituidas por 429 artículos conocidos como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, y esto obviamente hace que sean usados para proteger la integridad física de quienes han participado directa o indirectamente en este tipo de conflictos. Cabe resaltar que dentro de estos convenios de Ginebra se deben que implementar a lo largo y ancho de la geografía del planeta Tierra, y en los cuales se van acogiendo algunos de los países que se vinculan con el Comité Internacional de la Cruz Roja como uno de los veedores de que se garanticen estos derechos y este convenio de Ginebra. A continuación vamos a ver el protocolo 1. Este protocolo 1 de Ginebra tiene, eso obviamente, el protocolo 1 se refiere a los conflictos armados internacionales, cuya finalidad consiste en salvaguardar y proteger a las víctimas de las situaciones del conflicto armado, combatientes fuera de combate, ya sean heridos, enfermos o náufragos, prisioneros de guerra, población civil, así como en general a todas las personas. Este protocolo 1 es una enmienda del año 1977 al protocolo de los convenios de Ginebra, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos internacionales armados. Se reafirman en las leyes internacionales de los originales convenios de Ginebra del año 1949, pero se añaden aclaraciones y nuevas disposiciones para dar cabida a la evolución de la guerra moderna e internacional que han tenido lugar desde la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Cabe resaltar que hasta el 11 de mayo del año 2011 ha sido ratificado por 170 países, con las excepciones de notables de Estados Unidos, Israel, Irán, Pakistán y Turquía, que sin embargo estos estados, es decir, Estados Unidos, Irán y Pakistán, habían firmado el 12 de diciembre de 1977 con la intención de ratificarlo, de acuerdo con un llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1997, una serie de artículos contenidos en ambos protocolos se reconocen como normas de derecho internacional consuetudinario. Esto hace referencia a que se le llama también a la costumbre internacional o norma consuetudinaria internacional o derecho internacional consuetudinario, y es el procedimiento espontáneo de la elaboración de derechos internacionales resultantes de un acuerdo o de un proceso internacional. Eh, Obviamente dentro de los estados que están participando en este proceso como tal. Cabe resaltar también que dentro del protocolo 1, que es un extenso documento, es bastante amplio, que contiene cerca de 102 artículos, de los cuales hay muchos relevantes, de los cuales les voy a mencionar algunos, así por encima, como son el artículo 51 y 54, los cuales colocan fuera de la ley los ataques indiscriminados contra población civiles y destrucción de alimentos, agua y otros materiales necesarios para la supervivencia de esas personas. Esos ataques indiscriminados, que incluyan atacar directamente a los objetivos civiles, o sea, no militares,
como también utilizar la tecnología como armas biológicas, armas nucleares y minas terrestres, cuyo alcance de destrucción no se puede limitar, para que lo tengamos en cuenta. El artículo 53 y 56 también sitúan fuera de la ley a los ataques sobre las presas, diques, centrales nucleares de energía y lugares de culto. Estos tres o los tres primeros son obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, como una gran masa de agua en el caso de las presas y diques, o elementos radiactivos en el caso de las centrales nucleares. Y también pueden ser atacados, pero solo de una manera que no represente una amenaza para liberar fuerzas peligrosas, es decir, está permitido atacarlos, pero no con el objetivo de destruirlos para liberar su contenido y causar mayor destrucción o peligro. Los artículos 15, 76, 77 y 79 hacen referencia a la protección especial para las mujeres, niños y personal sanitario civil y toma medidas de protección para los periodistas. El artículo 77 prohíbe el servicio militar de los niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas y sí permite, sin embargo, que participen voluntariamente personas menores de 15 años. Seguidamente están los artículos 43 y 44, aclaran la situación militar de los miembros de la guerrilla, el estatus de combatiente y de prisioneros de guerra, y se concede a los miembros de las fuerzas disidentes cuando estén bajo el mando de una autoridad central. Esos combatientes no pueden ocultar su lealtad, sino que deben ser reconocibles como combatientes mientras se preparan para o durante un ataque. Asimismo, aparece el artículo 35, que prohíbe las armas que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, así como los medios de guerra que causen daños extensos, duraderos y graves al medio natural. El artículo 85 establece que es un crimen de guerra utilizar alguno de los emblemas de protección reconocidos por los convenios de Ginebra para engañar a las fuerzas opositoras. Eso hace referencia a la perfidia, y en el contexto de la guerra la perfidia es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se haya expuesto ante ellos. El artículo 17 y 81 autorizan al Comité Internacional de la Cruz Roja, a las sociedades nacionales o a otras organizaciones humanitarias imparciales para prestar asistencia a las víctimas de esta guerra, y es decir, que esas entidades no sean objetivo militar. Por su parte, el protocolo número 2 de Ginebra, como tal, se enfrasca o está enfocado del año 1977 y como tal hace referencia a que dentro de este proceso es un protocolo de enmienda a los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas en conflicto armado no internacionales. En él se definen algunas de las leyes internacionales que se esfuerzan por ofrecer una mejor protección a las víctimas internas, los conflictos armados que tienen lugar dentro de las fronteras de un solo país. El alcance de estas leyes es más limitado que la del resto de los convenios de Ginebra, por respeto a los derechos soberanos y deberes de los gobiernos de cada territorio. Así como lo dije hace un momento, en la década de los años 70, los diplomáticos estaban tratando de negociar y aclarando el lenguaje escrito del artículo 3 y específicamente para ampliar el alcance del derecho internacional para cubrir los derechos adicionales de ayuda humanitaria en el contexto de los conflictos internos. Esos esfuerzos también se vieron en la traducción del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, el cual el debate sobre ese protocolo se centró en torno a dos ideas en conflicto. ¿Cuáles eran? Primero, en primera de ellas, que la distinción entre el conflicto armado interno e internacional es artificial desde el punto de vista de las víctimas. Los principios humanitarios deben aplicarse con independencia de la identidad de los combatientes. Y en segundo lugar, que el derecho internacional no se aplica a situaciones de carácter no internacional. Una nación tiene su soberanía dentro de sus fronteras y no debe aceptar las resoluciones y las órdenes de otros países en sus decisiones
internas. Los estados y el derecho internacional humanitario. Aquí cabe resaltar que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Y ese derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado y no determina si un estado tiene o no derecho a recurrir a la fuerza. Esos estados y su importancia en el derecho internacional humanitario parten del artículo primero, que es común a los 4 convenios de Ginebra, que establece que las altas partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar su contenido en todas circunstancias. Esto hace referencia a que el Estado, eso significa que el Estado tiene la obligación de hacer cuanto esté a su alcance para que sus organismos y todos los que estén bajo su jurisdicción se sujeten estrictamente a las normas del derecho humanitario. Y hacer respetar significa que los estados, mientras estén participando en un conflicto o permanezcan ajenos a él, deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que las normas sean atendidas íntegramente por todos y en particular por las partes en conflicto. El respeto al derecho internacional humanitario es una necesidad sentida por la humanidad, ya que a pesar de que los convenios de Ginebra llevan más de 60 años en vigencia, aún se cometen graves infracciones contra las víctimas de los conflictos armados. Cabe resaltar que el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, el señor Jacob Kellenberger, en el 60 aniversario de los convenios de Ginebra mencionó como principales causas de la inobservancia del derecho humanitario la falta de voluntad política. Por ejemplo, la negociación por parte del gobierno a reconocer que en su territorio hay un conflicto armado, la falta de prevención y control de situaciones que puedan generar el conflicto armado y la falta de imputación de la responsabilidad, pues actualmente es muy bajo el precio que han de pagar los estados, los grupos armados y las personas por violar incluso las normas de guerra más elementales. Esto para tenerlo muy en cuenta. Continuando con la temática, ¿cómo ha aterrizado ese derecho internacional humanitario en nuestro país? ¿Cómo se ha gestionado en el territorio colombiano? En Colombia, la utilización e implementación en terreno del derecho internacional humanitario ha constituido un desafío que ya no solo es aplicable a lo rural, pues la violencia poco a poco se ha ido desplazando también hacia las zonas más pobladas o las principales ciudades. El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente a las partes en conflicto obligar a los civiles a abandonar sus hogares y otorgar a los desplazados internos la misma protección contra los efectos de las hostilidades y las mismas asistencias que al resto de la población civil. Eso hace referencia, y aquí es donde al gobierno colombiano le ha quedado un poco complejo, ya que durante más de 50 años de conflicto armado, pues ha habido múltiples desplazamientos forzados a la población campesina que ha estado en medio de la guerra de grupos guerrilleros de la FARC-ELN entre la Autodefensas Unidas de Colombia, las que han hecho pues obviamente un estrago en la población colombiana, al igual que la aparición de los grupos que se proveen del narcotráfico, como son los grupos como el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y obviamente el ataque frontal que hace el gobierno a través de el Ejército Nacional y que le ha traído consigo el desplazamiento masivo de cientos de colombianos desde la zona rural hacia el área urbana. También el Estado pues colombiano se acogió a estos tratados tratando de implementarlo y haciendo que pues se trate de cumplir este proceso en el territorio colombiano. Colombia firmó y ratificó la Carta de la ONU desde 1945 y como miembro de la organización asiste a las conferencias diplomáticas convocadas por el organismo o por sus similares. El gobierno asistió y firmó el acta final de la conferencia diplomática convocada en el 49 por el Consejo Federal Suizo, lo cual aprobó el texto de los 4 convenios de Ginebra, sometiéndolos para su ratificación y aprobación en el Congreso. 10 años después, y mediante la Ley 5 de 1960, fueron aprobados, depositándolos en 1961 ante el mismo Consejo Federal. Por lo tanto, desde 1961, los mencionados instrumentos internacionales hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano y son de obligatorio cumplimiento, específicamente lo que tiene que ver con el artículo 3 común, que hacen relación con los conflictos armados internos,
Todo esto se hace sin mayor publicidad y teniendo en cuenta que en ese momento de la historia no se presentaban confrontaciones armadas con países vecinos ni en el territorio nacional con opositores políticos armados. Entonces, eso ha sido como el recorrido que ha tenido este derecho internacional humanitario en Colombia, que por parte de los grupos insurgentes se ha vulnerado en gran cantidad en el territorio colombiano, y es por eso que al inicio le mencionaba que esa implementación en el ámbito colombiano se ha constituido realmente en un desafío para garantizar que se implemente realmente al pie de la letra lo relacionado con el derecho internacional humanitario. Bueno, líderes, hemos llegado a la parte final de este tema y en las próximas clases despejamos dudas.